La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy quiero hablarles acerca de la importancia que Jesús daba a su vida de oración personal. Realmente me maravillé mucho cuando estudié la vida de Jesús desde la perspectiva de su dedicación a su vida de oración. Porque Jesús era Dios mismo, era, como él mismo dijo, el árbol verde. Si Jesús dio tanto énfasis a su vida de oración, con su ejemplo nos está hablando de la importancia que nosotros debemos darle a la vida de oración. Estudié la historia de los grandes hombres de Dios de la Biblia, de la historia, también de los grandes avivamientos que han ocurrido en el mundo, buscando realmente el secreto de esos avivamientos y de cómo estos hombres de Dios eran usados por Dios. Y hay un elemento que sobresale de todas esas investigaciones que hice, fue que así como Jesús, los grandes hombres de Dios y los momentos en que Dios trajo avivamiento a la iglesia, uno de los elementos, o mejor dicho, el elemento que más me resaltó fue el énfasis que ellos dieron a su vida de oración. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué el Señor dio tanto énfasis a su vida de oración? ¿Por qué los grandes de Dios encontraron el secreto de poder recibir bendición a través de la oración? ¿Por qué los grandes avivamientos surgieron de la vida de oración? Es lógico, porque cuando oramos nos comunicamos con Dios y Dios interviene en nuestra vida. Hay un versículo muy famoso en 2 de Crónicas 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración es el medio para el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y toda relación se puede volver estrecha cuando nos comunicamos con alguien. Conocemos a las personas cuando nos comunicamos, cuando le hablamos y ellas nos hablan. Así es con Dios. La oración y la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, son el medio para el cual conocemos más a Dios, porque es el medio, la oración por el cual nosotros hablamos con Dios, y cuando estudiamos la Biblia y la leemos, Dios nos habla a nosotros. Ese es el secreto, juntamente con el Espíritu Santo. Cuando nos llena, cuando Dios viene a nuestra vida y nos imparte ese poder. Yo digo que esos tres elementos, la oración, la palabra y el Espíritu Santo, son secretos de victoria para vivir una vida victoriosa y para que la iglesia pueda tener la vida que agrada a Dios. Y quiero en este día hablarles acerca de esas escrituras que están en la Biblia. Hay un versículo que me gusta mucho en la Biblia que habla, el Señor mismo nos habló en Lucas capítulo 24, capítulo 21, versículo 34 al 36. Esa escritura me gusta mucho. Y esta fue una exhortación que Jesús nos dio a nosotros. Está en la Biblia y por ende a todos nosotros, especialmente a nosotros que vivimos en estos días que estamos viviendo. El Señor dijo así: mirad pues por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es una de las exhortaciones más directas, más profundas y serias que el Señor nos da a nosotros, los creyentes de esta generación. ¿Por qué? Porque uno de los retos más grandes que tienen los seres humanos es el tiempo. La gente no valoriza el tiempo, pero el Señor dice que debemos andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros tenemos que, como dice la Biblia, tener sabiduría para contar nuestros días. ¿Por qué? Porque el tiempo en esta tierra no es eterno. El tiempo corre muy rápido.
Y cuando le damos el tiempo a algo, le estamos dando parte esencial de nuestra vida. Y muchos creyentes, cuando se les aborda acerca de dedicar tiempo al Señor, la excusa más común es que no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? No es que no tienen tiempo, el tiempo es el mismo, todo el mundo tiene el mismo tiempo. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. El problema no es que no tienen tiempo, es que no dedican el tiempo a eso. ¿Y en qué dedican el tiempo? Mucha gente está dedicando su tiempo, o mejor dicho, malgastando su tiempo en cosas que no edifican en su vida. Hay cosas esenciales, básicas, que nosotros tenemos que hacer y dedicar nuestra vida y nuestra energía. Pero hay muchas cosas que los creyentes hacen que es para pérdida de tiempo y perdemos demasiado tiempo. Y cuando llega la noche nos damos cuenta que no nos da el tiempo para dedicarnos a la vida de oración. Mejor dicho, no hemos dedicado tiempo a nuestra vida de oración, a nuestra devoción. Y por eso es que muchos creyentes no viven una vida victoriosa, porque no tienen relación con Dios. Cuando nosotros entramos en esa dimensión espiritual y entramos en esa comunión con Dios, entonces nuestra vida es balanceada y podemos hacer todas las actividades necesarias y vivir victoriosos. Hay creyentes que están, yo digo, como deambulando por el mundo, no tienen dirección de Dios, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no tienen dirección del Espíritu. Y el problema es simple, no dedican tiempo a estar en la presencia de Dios. Eso es todo. Yo te invito para que tú no seas como los demás, que tú entres en esa dimensión espiritual, que tomes la determinación de agradar a Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dale la prioridad a Dios. Y tú verás que Él va a balancear tu vida y sobre todo vas a vivir una vida victoriosa día por día. Yo sé que no es fácil entrar en una vida de oración profunda al principio, porque no estamos acostumbrados. Pero una vez que comienzas y que formas el hábito, se te hace más fácil entonces entrar en esa vida devocional. Organiza tu tiempo, organiza tu horario, busca el mejor momento en que puedas estar en la presencia de Dios. Algunos toman las primeras horas de la mañana, para ellos es mejor. Otros cuando llegan del trabajo o de los estudios, o quizás en la iglesia o en la noche. No importa el horario, busca el mejor que se adapte a tu vida, pero dedica un tiempo realmente importante a tu vida devocional con Dios. Y tú verás que muchos de los problemas que hay en la vida tuya van a resolverse automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando estás fortalecido espiritualmente, tomas mejores decisiones, te liberas de muchas dudas, de muchos problemas, de muchas tensiones, y vas a vivir en la plenitud de lo que Dios quiere para ti. Vamos a ir a la Biblia y vamos, como dije, a considerar los versículos de la Biblia donde Jesús daba ese énfasis tan marcado a su vida de oración. Comenzamos en el libro de Marcos. Hay un versículo bíblico en ese primer capítulo del libro de Marcos que me gusta mucho. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, se fue a un lugar secreto en el desierto y allí oraba. Fíjate esto, la oración era lo primero que el Señor hacía cuando amanecía el día. Siendo aún oscuro, aún no había salido el sol cuando ya Él estaba en la presencia de Dios orando. No estaba haciendo otra cosa. Ahí lo dice la Biblia. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él estaba en oración desde las primeras horas de la mañana. Eso es lo que te acabo de mencionar. Mucha gente que hacen esa práctica, que en las primeras horas de la mañana se la dedican al Señor en oración. Vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios, de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez, ahí mismo, en el libro, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice allí. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El primer versículo nos dice que Jesús
iba antes de amanecer a orar. Ahora en este versículo nos dice que por la noche se fue al monte a orar. Y dice más, dice que pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Estamos hablando de aproximadamente 12 horas de oración que tuvo el Señor. Imagínate, toda la noche solo en el monte orando, buscando dirección. Al otro día fue que el Señor escogió los 12 apóstoles. Porque el Señor nos enseña que cuando nosotros tengamos decisiones importantes en nuestra vida, debemos buscar dirección profunda de Dios para tomar cada decisión importante en nuestra vida. Hay otro versículo que quiero compartir. En Lucas capítulo 9, versículo 18, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que quiero resaltar ahí es que no solamente Jesús oraba por la mañana, no solamente oraba por la noche, dice que estaba con sus discípulos y obviamente era de día, y también Jesús estaba aparte orando. ¿Qué quiere decir eso? Que cada oportunidad que Jesús tenía disponible, estaba orando aparte. Esa era la vida de oración de Jesús. Fíjate eso. Eso me llama la atención, eso ministró profundamente en mi vida. Siendo Dios, teniendo todo el poder, toda la autoridad como Dios aquí en la tierra, Él hacía énfasis profundo a su vida de oración. En la mañana, aún antes de amanecer. Por la noche, cuando todo terminaba en su trabajo. Y durante el día, cada vez que tenía un tiempo disponible, se iba aparte a orar. Esa es la vida de oración, esa es la vida de Jesús, orando. Entonces, ese es el modelo para nosotros. Y especialmente los líderes de la iglesia deben entender y ver la vida de Jesús. Si tú quieres tener éxito en tu ministerio, si quieres tener éxito en tu iglesia, si quieres tener éxito en tu vida personal, si eres llamado por Dios para un ministerio, si eres un joven que Dios te ha llamado, aquí están los secretos de la vida victoriosa. Si quieres desarrollar una vida de éxito en tu ministerio, toma el ejemplo de Jesús, el ejemplo que hemos dado en otro estudio acerca de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la historia. No hay otra secreto, es buscar a Dios. El que busca, encuentra. Y aquí te lo pruebo por la palabra de Dios, por las Escrituras. Veamos otro versículo de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 1 y luego el 5 al 8. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Fíjate bien, otra escritura, aparte de la que hemos leído, nuevamente Jesús está orando. Y uno de sus discípulos, cuando él termina de orar, se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué este discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar? Porque los judíos le enseñan a sus hijos desde pequeño a orar y a leer las Escrituras. Todos los judíos hacen eso. Pero cuando este discípulo vio que Jesús oraba tanto, que Jesús oraba por la mañana, que Jesús oraba por la noche, que Jesús cada oportunidad que tenía oraba, y cuando lo veía haciendo milagros, obrando maravillas, caminando por encima del agua, resucitando muertos, limpiando leprosos, él dijo: espérate, lo que he notado, he analizado la vida de mi Señor y he notado que quizá el secreto del Señor está en eso, en lo que Él da más énfasis, en su vida de oración. Y exactamente estaba en lo cierto, su relación con Dios. Y cuando Él dedujo esto, dijo: espérate, no puedo perder esta oportunidad. Déjame aprovechar y decirle: Señor, enséñanos a orar. No como nos enseñaron nuestros padres, no como eran los fariseos ni los saduceos que hacen largas oraciones en público, pero no vemos la gloria de Dios. Quiero que tú me enseñes a orar como tú oras. Eso fue lo que le quiso decir a este discípulo. Enséñame a orar como tú oras, porque cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú oras, haces milagros. Cuando tú oras, detienes el viento. Cuando tú oras, hay
fruto en la oración. Se ve la gloria de Dios cuando tú oras. Así que tú debes de orar diferente a los demás. Así que enséñame a orar como tú oras. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La primera enseñanza que el Señor les dio a ese discípulo y a nosotros es darle énfasis a la oración. Como en cierto modo le quiso decir, ¿quieres ver la gloria de Dios? Haz lo que yo hago. Ora como yo oro. Y cuando ores como yo oro y te metas en esa profundidad, vas a tener más relación con Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros. Vemos la vida de Jesús, vemos la vida de estos hombres de Dios y queremos, que Dios se glorifique. Todo el mundo quiere ver la gloria de Dios, ¿ok? Pero a veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no buscamos el secreto. ¿Cuál es el secreto para ver esa gloria de Dios? Y aquí el Señor nos las da. Y aquí vemos este discípulo que analizando la vida de Jesús dijo, espérate, el secreto del Señor debe ser su vida de oración, porque siempre está orando. Así que cuando terminó de orar, dijo, enséñame a orar como tú oras. Y él le dijo, ok, si quieres orar, bueno, primero vive una vida de oración. Más adelante él le dice, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Le digo, lo mínimo que deben orar es una hora en la presencia de Dios. Esa es enseñanza. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, eso es escudriñar la Biblia. Escudriñar la Biblia es encontrar esas verdades que hay. Porque obviamente el Señor dio unos ejemplos para que nosotros escudriñemos y entendamos y analicemos esas enseñanzas. Y esas son las enseñanzas que sacamos de estas historias. Luego el Señor les dijo, ¿sabes qué? Había una vez un hombre que vino alguien de noche a decirle, me llegó una visita, no tengo que darle, ¿me puedes dar un poco de pan? Y el Señor le dijo, y aunque no se levante por ayudarlo, sin embargo, por la importunidad de levantarlo a esa hora, se levantará y le dará lo que pide. O sea, si las personas comunes y corrientes, cuando uno le pide, aún en contra de toda la lógica, pueden ayudar, cuanto más Dios, que es amor, que nos ama. Si queremos ver la gloria de Dios, vamos a pedir a Dios, vamos a orar. Algunas personas piensan que Dios sabe todas las cosas, no tengo que pedirle, Él sabe lo que yo necesito, pero el Señor me enseñó otra cosa. El Señor dijo a sus discípulos, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que le pidamos, aunque Él sabe lo que necesitamos, Él desea que le pidamos y que entremos en esa dimensión. Además, como estamos estudiando en otro estudio, la oración es una guerra espiritual. Hay gente que no entiende eso. La oración no es solamente un poema, hay guerra espiritual en los aires y de eso estamos hablando en otro video, en otras enseñanzas. Te invitamos para que busques toda la serie de enseñanzas de la vida de oración, pero hay guerra espiritual también, que a veces nosotros no entendemos, que la oración es una guerra espiritual, especialmente cuando hay batallas, cuando hay problemas, tenemos que entrar en una dimensión de guerra espiritual. Y esa es una arma espiritual que Dios nos dio. Dice las armas de nuestra justicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y es la oración una arma espiritual de guerra. Y casualmente quiero hablar de eso ahora, de la vida de oración del Señor Jesucristo. Y vamos a ver dos porciones bíblicas que hablan acerca de la guerra espiritual de la que estamos hablando. Jesús tuvo un momento crucial, tuvo dos batallas cruciales. La primera fue antes de empezar el ministerio, cuando fue al desierto y estuvo en ayuno 40 días, que se le presentó Satanás. Esa fue la primera guerra fuerte que tuvo el Señor. Y la segunda fue al final de su ministerio. Tanto al principio como al final tuvo las dos grandes batallas. Y la segunda fue en Getsemaní, cuando iba a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Vamos a considerar esa escritura y vamos a aprender algunas de las enseñanzas que allí nos dice la Biblia. En Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante, dice así: entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Era el lugar que acostumbraban a orar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero complementar esa escritura con el mismo hecho, pero como lo ve el libro de Lucas, porque hay otra enseñanza ahí que quiero resaltar. En el capítulo 22 de Lucas, verso 39 al 46. Mira lo que dice ahí la escritura. Dice la Biblia: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjate estas dos escrituras tan importantes que nos enseña la Biblia. Esto es el momento cumbre, cuando el Señor está para entregar su cuerpo, su vida por la humanidad. Yo me imagino la presión que debe haber tenido. De hecho, le dijo a Pedro y a los discípulos más allegados: oren conmigo porque estoy muy triste hasta la muerte. Esto es una presión que tengo. Este es el momento cumbre, le quiso decir. Necesito que me apoyen en oración. Y se fue a orar. Y también así que dijo: Señor, yo sé que tengo que venir a hacer esto, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Quiere decir que el Señor tenía una presión tremenda. Imagínate, todas las huestes de los demonios estaban ahí sobre Jesús. La presión, la carga de la humanidad, el pecado de toda la humanidad sobre el Señor. La presión para que no fuera a la cruz. Porque ese era el momento cumbre. Cuando Jesús fuera a la cruz, nos iba a libertar. Tenía toda esa presión, y en ese momento Jesús estaba orando. Dice aquí que su oración era tan profunda que era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, Jesús oró, clamó y tuvo la victoria. Y cuando salió de allí, salió con la autoridad. ¿Por qué? Porque allí fue que ató al hombre fuerte. Allí fue que dominó su naturaleza humana. Yo digo que para poder guardar la palabra, para que nosotros sirvamos a Dios, tenemos que doblegar la voluntad humana, esa naturaleza carnal y adámica que hay en nosotros. Y el único lugar donde se doblega la naturaleza humana, la naturaleza adámica para la obediencia a la palabra de Dios, es en el altar de la oración. No hay otro lugar. Si tú quieres obedecer a Dios, si tú quieres vivir la vida que agrada a Dios, tienes que doblegar esa naturaleza adámica, lo que yo llamo el adancito que hay en nosotros, y fortalecer al cristianito. Como dice la Biblia: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso se consigue orando. Jesús lo dijo ahí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que dominar la carne. Hermanos, no hay otra forma. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres dominar esa naturaleza humana, carnal, esa concupiscencia de la carne, esos apetitos desenfrenados del pecado, tienes que meterte en oración y en ayuno, clamando a Dios para fortalecerse espiritualmente. No quiere decir que te vas a librar totalmente de tentaciones, pero vas a tener fuerza para dominar las tentaciones. Y hay un versículo final que quiero tocar, que también es uno de mis favoritos, que se encuentra en el libro de los Hebreos 5:7. Que dice cómo Jesús oraba. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Qué clase versículo! ¡Qué clase oración! ¡Qué profundidad la vida de oración de Jesús! No era un poema. Y yo a veces pienso, ¿qué dirá Dios de estos creyentes que no tienen tiempo, dicen, para orar? O que oran 5 minutitos, o que viven su vida corriendo y dicen, yo oro caminando. Cuando la oración de Jesús era tan profunda, de los grandes hombres de Dios era tan profunda, de los aviamientos era tan profunda, cuando este es el modelo a nosotros seguir, cuando la oración es una guerra espiritual, ¿cómo podemos vencer nuestra naturaleza humana, carnal, orando, caminando? Sí, podemos orar caminando. Yo siempre trato de orar aún caminando, orar sin cesar, pero diariamente tengo que sacar un tiempo, como dice la Biblia, encerrarme solo con Dios, como hacía Jesús, encerrarme con Dios a varios periodos del día, encerrarme con el Señor solo en clamor, en oración, hasta que yo sienta la plenitud de la presencia de Dios. Creo que Dios te está hablando y te ha hablado por esta palabra. Yo espero que esta palabra sea de bendición a tu vida y que tú estudies esos versículos nuevamente, que repases esta escritura, que vuelvas a ver este video varias veces hasta que esa palabra llegue a tu corazón y te dé espíritu de oración. Pídele a Dios, Dios, dame espíritu de oración. Quiero entrar en esa vida de oración que dice la Biblia que tenía Jesús, los grandes hombres de Dios, porque yo quiero ver la gloria de Dios. Te aseguro que si tú entras en esa vida espiritual de oración, me lo vas a agradecer el resto de tu vida. Vas a agradecer a Dios esa palabra y vas a entrar en una dimensión espiritual muy diferente de la que estás viviendo. Yo te reto para que tú entres en esa dimensión de Dios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, para que puedas ver todos los videos y los mensajes que tenemos disponibles para que sean de bendición a tu vida. También te pido que los compartas con tus familiares y amigos. Avísale a otros de nuestro canal para que también se suscriban y de esta forma puedan ser beneficiados con estas escrituras. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.